Noche, amén. Es una hermosa noche donde el Señor quiere ministrar nuestras vidas, amén. Desde la apertura hasta todo lo que hablaba la pastora, realmente el Señor hablaba a mi corazón, ¿no? Que es una noche donde Dios quiere hacer algo. Y es una noche donde tenemos que tomar, ¿sí?, una decisión. ¿Cuántos se van a ir de este lugar con una decisión tomada? Yo me quiero ir tomando una buena decisión, ¿sí?, en el Señor. Amén. Así que bueno, ahí como decía la pastora, ¿sí?, quiero compartirles en esta noche una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿sí? Y meditando en lo que es la familia, ¿no? Meditando en lo que Dios quiere con las familias, ¿sí? Quizás yo pensaba, bueno, yo tengo un esposo, hijos, pero Dios me llamó cuando era una joven, una adolescente, y también era parte de una familia. Y muchos de nosotros, hay esposas que vienen solas, hay jóvenes que vienen solos, ¿sí? Y usted representa una familia. Dios lo eligió. Sabe que Dios lo eligió y lo eligió con un propósito. Quiero que me acompañe al libro de Génesis. Y leí esta semana y estudiaba un poquito sobre la vida de Abraham, ¿no? Y leía sobre ese hombre que vivió un proceso, pero fue un hombre que realmente amaba a Dios, ¿sí? Amaba a Dios y sus procesos siempre lo llevaron a tener más fe. No sé usted, pero cada cosa que vivimos en el caminar con el Señor nos da más fe. El Señor nos quiere llevar a tener más fe. Y leía sobre su vida, ¿no?, ahí en el capítulo 12, porque Dios, si bien eligió a Adán y Eva y los formó y fue el primer matrimonio establecido en la tierra, luego elige a Noé también con un propósito de salvación. Pero quería ir a la vida de Abraham porque había algo que Dios determinó en su vida, pero él tuvo que vivir un proceso de fe. Amén. Y cada uno de nosotros somos la familia de Dios, esa familia que Dios eligió. Pero Dios quiere que seamos una familia con fe en el corazón. Amén. Y muchas veces vienen las acechanzas, los ataques, vienen cosas, ¿no? Y oramos en el altar y oramos en la apertura. Hay cosas que se levantan contra ese propósito que Dios tiene para su vida, para la mía, ¿sí?, para la humanidad. Pero somos una familia de la fe. Amén. Y nuestro hogar fue elegido por Dios para que sea el hogar de Cristo. Así que ahí en Génesis capítulo 12, el Señor comienza con el llamado de Abraham. Este hombre, ¿no?, sencillo, un hombre como cada uno de nosotros, pero dice que lo llamó y proclamó algo sobre él. Proclamó algo en el versículo 2. Leamos desde el 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí comienza el propósito de Dios con Abraham, ¿no? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás ¿de qué? De bendición, ¿sí? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán bendita en ti toda la familia de la tierra. No solamente que Dios elige a Abraham, a él y a su familia, y le da una orden primera. Él empieza a vivir un propósito y empieza a vivir un proceso, sino que suelta la bendición. Y cuando el Señor llegó a nuestras vidas, Él vino con el propósito de bendecirnos, iglesia. Dios nos llamó con el propósito, como decía el pastor en la apertura, Dios tiene planes buenos para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito grande con cada uno de nosotros. Y quizás muchas veces nos miramos nosotros, pero Dios está mirando a nuestros hijos, a nuestros nietos,
y a todos aquellos seres que nos rodean. Pero muchas veces nosotros nos miramos nosotros mismos, pero somos una familia para bendecir a otras familias. Para bendecir, yo compongo mi familia, pero mi mamá compone otra familia, mi hermano compone otra familia, mi tío, mi primo, son varias familias. Dios nos eligió iglesia para bendecir a esa familia. Ahora veamos un poquito en el versículo, en Génesis, ¿sí? Acá en el versículo 12, ¿sí? Dice, y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, versículo 5, y a Lot su hijo, su hermano y todos sus bienes, y habían ganado a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahí empieza todo ese proceso de Abraham, ¿sí? Pero ¿sabe que me detenía en el Génesis? ¿Sí? Porque hay una historia que Abraham empieza a vivir. Y es cuando él es movido, él empieza, ¿no? Dios empieza a decirle que deje a su parentela, sus parientes empiezan, ¿no?, a tomar sus propias decisiones, y hemos hablado de la mujer de Lot, que se convierte en estatua de sal por desobedecer a Dios. Y Abraham peleó contra un montón de cosas, aún ver a su familia que desobedecía a Dios. Él peleaba, pero era un intercesor. Y Dios a nosotros como familia nos llamó a ser intercesores. Pero también, ¿sí?, en ese proceso que Abraham empieza, ¿sí?, a caminar, dice que de repente él se tiene que ir. No voy a leer todo hoy Génesis, así que se lo voy a ir, ¿no?, contando, y le voy a ir dejando versículos para que usted lea esta historia y usted pueda entender a lo que la palabra de Dios nos quiere llevar en esta noche. Pero dice que en un momento Abraham se va a Egipto. Y hay algo que me marcaba, porque cuando él llega a Egipto, le dice a su esposa que él no va a decir que ella es su esposa, sino que va a decir que ella es su hermana. ¿Hasta ahí me sigue? Cuando él llega a Egipto. Y ahí comienza algo que Dios me marcaba, que ahí comienza una mentira, ¿no? Ahí Abraham miente. Por miedo, ¿sí?, dice que él no dice la verdad, porque dice que como su esposa era tan linda, ¿sí?, lo iban a querer matar para tomarla a ella como mujer. Entonces él dice, ¿qué te parece, Sarai, si decimos que sos mi hermana y la pasamos todos bien? Y ahí comienza algo en la familia de Abraham. Ahí se abre una puerta en la familia de Abraham, y es la puerta de la mentira, ¿sí? Y ahí en el capítulo 26, si usted me quiere acompañar, versículo 9, ya Isaac había nacido, Abraham sigue viviendo procesos, ¿sí?, que ahora lo vamos a ir desglosando, pero ya está Isaac. Y dice que Isaac tiene que tomar a su esposa e irse a otra tierra, ¿sí? Y ahí en el versículo dice, y llamó a Abimelech a Isaac, y le dijo, he aquí, ella de cierto es tu mujer. ¿Cómo pues me dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque quizás dije, quizás moriré a causa de ella. ¿Qué pasó? El hijo de Abraham forma el mismo patrón de conducta que su papá. Y él responde de la misma forma. Él tiene que irse Isaac con Rebeca, y también, como era una mujer de hermoso parecer, dice que Isaac y Rebeca se ponen de acuerdo para también mentirle a Abimelech y decir que ella era su hermana. ¿Me va entendiendo? Vuelve a repetir ese patrón de conducta, la mentira. Y un poco más adelante, en Génesis 27, 19, ya le digo, no podemos leer todo Génesis hoy porque nos vamos
pero quiero llevarlo a que me vaya entendiendo lo que el Señor quiere ministrar a nuestro corazón con respecto a la familia, ¿no? Versículo 19. Dice, y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora, siéntate y come de mi cabeza para que me bendigas. ¿Qué hizo Jacob, hijo de Isaac? También mintió. Por agarrar, por tomar algo de su hermano, él miente. O sea que 3 generaciones veía en una misma familia había un patrón de conducta, que era la mentira. Y Dios me hablaba que aunque Abraham y muchos de nosotros fuimos elegidos por Él para cumplir un propósito, muchas veces en nuestro caminar con el Señor, nosotros tenemos patrones de conducta. Patrones de conducta que el Señor quiere cambiar, quiere transformar, quiere moldearnos de alguna forma, y Dios quiere transformarnos por medio de su palabra, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces yo voy a conocer la palabra. Yo entendía que Abraham, un hombre de Dios, un hombre de fe, que fue elegido por Dios, que vivió procesos de fe donde Dios lo llamó amigo por la fe que tenía un patrón de conducta. Y dije, wow, porque cuántas veces nosotros nos miramos y tenemos cosas que Dios tiene que cambiar en nuestro corazón. ¿Cuánto Dios tiene que cambiarme a mí para yo poder criar a 3 hijos y que caminen en la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces hay patrones de conducta que hoy yo con 40 años me doy cuenta que vienen de mi niñez? Y caminando con Cristo, hermanos, tengo 25 años con el Señor, y aún a veces el Señor me sigue marcando patrones de conducta. Porque Dios cada día, iglesia, nos da la oportunidad de reedificar nuestra familia en Él, de hacer nuestra familia en la voluntad de Dios. Porque no somos una familia común, somos un pueblo elegido por Dios. Un pueblo que Dios quiere que mis generaciones, porque Él al principio le dice, te bendeciré y serás de bendición. Pero si yo miro en la palabra, eso no era bendición lo que estaba cayendo sobre sus hijos, sobre su nieto. Era un patrón de conducta que la mentira traía y desencadena, el pecado desencadena cosas de maldición a mi vida. Y a veces es duro darnos cuenta que tenemos quizás pensamientos, actitudes, costumbres, con patrones de conductas que vienen desde el vientre de nuestra madre. Pero qué bueno que Dios, por medio de su palabra, nos quiere hablar en esta noche. Y Dios, por medio de su palabra, dice que hay patrones de conducta que vienen a nuestras vidas, pero bajan a nuestras generaciones. Y si ustedes me preguntan, ¿tuviste que cambiar un montón de cosas desde que llegaste al Señor? Y todavía tengo que seguir cambiando. Todavía hay cosas que yo tengo que ir a Dios y humillarme y decirle que me cambie, porque tengo unos hijos que pueden ser igual a mí. Y seguramente mis padres tienen cosas que por no caminar con el Señor, aún todavía no las pudieron corregir. O quizás vos te decís, bueno, pero mis padres ya no tienen vida y me enseñaron esto, o me formaron de esta forma. Pero esta es una noche donde el Señor te dice, yo quiero romper esos patrones de conducta. Yo quiero cambiar esa mentira en verdad.
Yo quiero cambiar ese carácter, quizás con maldad, porque muchas veces el corazón es engañoso y perverso, iglesia. Muchas veces no le pasa que actúan como no quieren, en un impulso, responden de una forma, contestamos de una forma, nos dirigimos hacia una persona de una forma que a veces no es la correcta. Pero eso viene porque vi, ¿no? Porque vi que trataban, ¿no? Y entonces para mí es común ciertas cosas. Son comunes en la vida cotidiana ciertas cosas. Inconscientemente muchas veces, iglesia, hacemos cosas sin darnos cuenta, porque son patrones de conducta. ¿Me va entendiendo? Jesús vino a nuestras vidas a romper esos patrones de conducta. Él vino, ¿sí? Él vino a transformarnos, Él vino a nuestra familia. Hoy Dios vive en nuestra casa para ayudarnos a cambiar. Ninguno de los que estamos acá somos perfectos. Todos cometemos errores. Podemos fallarle a Dios muchas veces, pero siempre el Señor está dispuesto a que yo reconozca y renuncie a eso que está dañando no solamente mi familia, mi corazón, sino al que lo recibe. ¿Cuántas veces cometemos errores y el que lo recibe es el que más es dañado por cosas que yo como familia actúo? Dios me marcaba esto, iglesia. Él vino y Él está, porque no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y cada día nosotros podemos arrepentirnos. Cada día como mamá puedo decirle, Señor, yo necesito que me enseñes a criar a mis hijos, a ser sabia. Cada día como papá, como hombre del hogar, Señor, ayúdame a ser responsable y a tomar la autoridad que tú me has dado para llevar a mi familia hacia adelante. Jesús vino para que no estemos solos y Él nos ha dejado su palabra. Amén. En el libro de Proverbios, versículo 23, capítulo 23, versículo 23, dice, comprá la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Comprá la verdad. ¿Saben qué es comprar la verdad? Es una acción de adquirir en el Señor lo que necesito. Comprar la verdad, el Señor dice, yo soy la verdad. Y solo tenés que acercarte, pero tenés que tener la disposición en el corazón de querer cambiar esas cosas por la cual le estás cerrando al blanco. Cuando yo reconozco que le estoy errando al blanco, yo me acerco al Señor. Y es cuando yo compro la verdad, pero el Señor te dice, no la vendas. Lo que yo te puedo dar, el consejo, el pastor hablaba en la apertura, que el Señor da consejos de vida a nuestra familia. Consejo del Señor en esta noche, iglesia, es comprar la verdad, pero no la vendas. Y si vamos a Isaías 55, versículo 2, ¿qué nos dice el Señor en este año? Bebé gratuitamente y comprá sin dinero. Pero ese comprar te va a llevar, nos va a llevar a tener una actitud, una acción, es un verbo. Dios nos está desafiando, iglesia. Si querés romper esos patrones de conducta, vas a tener que comprar. Vas a tener que comprar verdad. Vas a tener que comprar sabiduría. Porque hay cosas que no las entiendo.
Muchas veces voy a mi habitación y le digo, no entiendo por qué pasa esto. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué hay detrás de esto? Y el Señor te dice, comprá verdad, comprá sabiduría, comprá inteligencia. Comprá, pero ¿dónde? No afuera. No en el consejo de un hermano, no en un consejo de un vecino, no en el consejo del patrón del trabajo, no en el consejo de la tele, de la música. Vas a tener que comprar en mi presencia. Si queremos una familia fortalecida, vamos a tener que ir a la presencia del Señor. Acción de ir, de adquirir, tomar algo y no soltarlo. Cuando Dios habla con su palabra a nuestro corazón, yo tengo que tomar la palabra y atesorarla, porque los tiempos son malos, pero si yo compro la verdad, voy a actuar con inteligencia. Entonces, cuando yo pensaba en Abraham, que él para tapar algo, muchas veces escucho al pastor o quizás cuando no enseñan en lo que es familia, dice, ¿cuántas familias a veces ponen las cosas debajo de la alfombra? Y yo me acordaba y decía, Abraham quiso poner algo abajo de la alfombra. Por miedo, por temor. ¿Sabe cuántas veces por miedo? Porque era re miedosa. Muchas veces me excusé. Y la excusa es una mentira disfrazada. Le dicen excusa, pero es mentira. Y eso me llevó muchas veces a reconocer que por miedo, por desilusión, por un montón de cosas, no soy capaz de enfrentar. Y de creerle a aquel que me dice, te bendeciré y serás de bendición. Ahora, Dios me va a bendecir, pero yo tengo que tener la acción de adquirir sabiduría. Ahora no estamos solo, iglesia, porque cuando yo voy a hacer algo que a Dios no le agrada, algo empieza a sonar adentro mío. La convicción empieza a hacerme saber que estoy errando. Y muchas veces en nuestra familia Dios me dice, adquirí sabiduría. Amén. Amén. ¿Estamos ahí? Sé que es algo que Dios viene para que podamos reconocer, pero en su presencia. Esta es una noche donde tu corazón quizás es abierto, pero es en su presencia donde vos vas a adquirir sabiduría. Es en su presencia y en su palabra. Amén. Ahí en el libro de Job, capítulo 11, versículo 13, dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia. Y ahí dice, y serás fuerte, entonces levantarás tu rostro y comienza todo un proceso. Pero una de las cosas que Dios me hablaba, y cuando medito en lo que es la familia, Dios quiere morar en nuestra familia. Jesús quiere ser el centro de nuestra familia. Ahora, eso lleva un precio. Es que yo lo deje a Él, que more con justicia. ¿Y qué es la justicia de Dios? Es hacer la voluntad de Dios. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Y esto es para la familia. Para una familia que anhele
la justicia de Dios en el hogar. Cuesta horrores, cuesta, pero no es imposible, porque tenemos al Espíritu Santo, porque tenemos la presencia del Señor que está día y noche con nosotros. Y aun si me equivocara, Él está para restaurarme, Él está para sanarme, Él está para perdonarme, y Él está para que yo lo vuelva a intentar, porque yo lo intento todo el tiempo, porque con mi familia lo intentamos todo el tiempo, que more la justicia de Dios, pero que more la justicia de Dios en casa. Volvemos a lo mismo, comprar la verdad tiene un precio, y es una entrega, y es un morir muchas veces, no contestar, orar, venir los días martes a este lugar, porque tu casa está toda dada vuelta, pero venís a adquirir sabiduría. Es una acción la que tenemos que dar, iglesia, para que nuestra familia sea de bendición y Dios me bendiga. Yo tengo que correr a su presencia. Los sedientos deben comprar sabiduría, deben comprar inteligencia. ¿Por qué? Dice, gastamos muchas veces lo de nuestra familia fuera de en cosas injustas. ¿No le pasa que a veces queremos hacer justicia a nosotros? ¿No le pasa? No, yo tengo que decir lo que pienso. No. Y he aprendido que la familia que Dios te dio es sagrada. ¿Sabe que la familia que Dios nos dio es sagrada? Y de la puerta para adentro es tu intimidad con tu familia. Pero también de la puerta para adentro está la intimidad con el Señor. Él es dueño de mi casa. Por eso dice, si dispusieres tu corazón y quitares, Abraham tenía que quitar la mentira de su corazón, porque su hijo la repitió igual, y su nieto también, y su tataranieto, no seguí todavía. Pero fue un patrón que se repitió de generación en generación. Y a veces me pregunto, ¿qué patrones tengo yo que tienen mis ancestros, mis abuelos? A veces yo oro para que Dios me cambie el rostro, para no ser seria. Todavía no lo logré. Pero si hoy observaba a mi padrino, fue a visitar, es serio, duro, tiene un re corazón, pero él es tosco, ¿vieron esas personas, no? Y yo decía, y a veces, ¿no? La genética, un montón, pero hay cosas espirituales, porque la mentira se puede quebrantar con la verdad. Y Cristo es la verdad. Amén. Dejar que Jesús more en nuestro hogar va a traer grandes transformaciones, no solamente al interior, sino al exterior. Sabe que si Dios transforma mi corazón, va a transformar mis hijos, pero también mi entorno. Mis hijos van a reflejar lo de Dios que yo le transmita. Amén, iglesia. Y Jesús vino para sanar, restaurar y liberar a aquellos que los necesitaban. Yo no les voy a leer, pero en Lucas 10:38, si usted quiere anotar y después puede seguir meditando la palabra, dice que el Señor vino a los afanados. Estuvo en la casa de Marta y María. Lucas 5:29, vino a la casa de los religiosos. Personas, ¿no?, que vivían, ¿no?, de palabra, pero cuando se chocaron con Jesús, sus vidas tenían que ser transformadas. A la casa de Pedro vino con sanidad a su suegra. Jesús se interesó en el milagro de la casa de Pedro.
Amén. Lucas 8:41 vino a la casa de Jairo, a la casa de Zaqueo, porque le era necesario estar en esa casa, porque esa casa necesitaba salvación. Amén. Y a la casa de Lázaro. Jesús es la resurrección y la vida. Cuando el Señor mora en nuestra casa, hay cosas que van a tomar vida y lo muerto va a resucitar. Pero yo tengo que hacer del Señor, ¿sí?, mi hogar. Que more la justicia del Señor en mi hogar. Y eso lo lleva a una acción, iglesia. Hay cosas que en este año Dios nos va a pedir. Hay cosas que en este año Dios va a pedir a nuestro corazón. Dios va a pedirte cosas donde vos vas a tener que cambiar, pero no cambiar en tu fuerza. Voy a ir a tener que comprar sabiduría e inteligencia en su presencia. Como decía nuestra pastora, los sedientos van a tener que correr a las aguas, pero los que necesitan van a tener que comprar. Y esta es una noche donde el Señor, ¿sí?, quiere realmente obrar en nuestras vidas, ¿sí?, y quiere que compremos. Amén. Quiere que compremos en su voluntad, ¿sí?, que adquiramos sabiduría, ¿sí?, que busquemos en su palabra. Señor, ¿qué cosas están faltando en mi hogar? Yo creo que si el Señor marcó tu familia para bendecirte y para bendecir a otros, yo creo que todo está bajo su control. Él sabe todo lo que pasa de la puerta de tu casa para adentro. Conoce tus lágrimas, conoce tus quizás desilusiones. Cuando muchas veces, yo me acuerdo que cuando llegué a Camino, mi vida estaba bastante alterada. Por falta de perdón, caminaba con el Señor, pero sucedieron cosas en ese caminar. Y había una alteración en mí. Y algo que me sucediera que gritaba mucho. Todo lo hablaba gritando. Y el Señor me decía, son patrones de conducta. Son patrones de conducta donde nosotros tenemos que quebrantarlos. Pero solo con la palabra vamos a ser libres y vamos a poder vencer esas cosas. Entonces el Señor en esta noche te pregunta, ¿qué patrones de conductas quizás el Señor tenga por medio de su palabra en esta noche? Quizás te mostró, quizás te tiene que mostrar. Tenemos un año para recorrer juntos. Pero hay cosas que Dios no va a marcar este año para nuestra familia. Hay cosas que Dios va a marcar para tus hijos. Hay cosas que Dios te va a marcar para tu esposa. Hay cosas que Dios te va a marcar para tu esposo. O quizás le tengas que dar una palabra a tus padres. ¿Por qué no? Porque cuando es la palabra de Dios, Dios viene para sanar. Amén. Y para finalizar, ahí en el libro de Génesis, ¿sí?, capítulo 22, no lo voy a leer todo, pero quería cerrar con esto. Abraham siguió su proceso. Quizás con esos patrones de conducta. Quizás los cambió. Hay que seguir indagando en la palabra. Hay tesoros escondidos en la palabra. Pero hay algo que me marcaba Dios. Es que Dios un día le pidió lo que más amaba. ¿Conocen esa historia? Le pidió a su hijo. Ese hijo que él tanto amaba. Y que le había costado problemas familiares, matrimoniales, seguramente, porque a veces, ¿no?, pienso esta, ¿no?, Sara, ¿cómo lo dejó, no?
nosotras como mujeres, ¿sí? Y todo, pero él tuvo que vivir un proceso en donde dudó, creyó, pero Dios un día le pidió lo que más amaba, su hijo. Pero Dios sabe que nos pide en esta noche, iglesia, que le entreguemos nuestra familia. ¿Amás a tu familia? ¿Amás a tus hijos? Yo amo a mis hijos, amo a mi esposo. ¿Cuánto amás a tu familia? El Señor en esta noche te está pidiendo que hagas un altar. Y que quizás hoy nos dimos cuenta que tenemos patrones de conducta que tengo que cambiar. Hay cosas que tengo que dejar en la presencia de Dios para que mi familia sea bendecida. Y el Señor en esta noche nos dice, entregame a tu Isaac. Entregame eso que quizás toma mi lugar, porque si Jesús tiene que ser el centro de mi casa, quizás hay cosas que ocupan el lugar de Jesús. Quizás hay actitudes que no están en la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es hacer la voluntad de Dios. Y cuando yo cometo errores, yo le estoy errando al blanco, a hacer la voluntad de Dios. Pero dice que Dios le pidió lo que más amaba, y él adquirió sabiduría, agarró su hijo y se fue. Pero Dios, hay una promesa de Dios sobre Abraham. Te bendeciré, te bendeciré. Y yo creo que Dios amaba tanto a Abraham que no iba a permitir que él sufra, y le proveyó el cordero, porque probó su corazón. Y a veces Dios prueba nuestro corazón, iglesia. A veces Dios espera que yo traiga a mi Isaac y lo ponga en el altar. Y si estoy dispuesto, como dice Job 11:13, si dispusieres tu corazón y extendieres a él tu mano, y si hay alguna iniquidad, algún pecado, quizás hay alguna debilidad, iglesia, que tenemos que hoy entregarle al Señor. Señor, yo me enojo mucho. Cuando yo me enojo pierdo el control. No sé lo que digo, no sé cómo actúo. Señor, a veces soy tan débil. Y el Señor te dice, entregame eso, levanta tu rostro y entregame eso. Entregame ese patrón de conducta que quizás tuviste padres violentos y hoy tu actitud es violenta. O quizás tuviste una mamá miedosa que te crió con miedo, no te muevas, no toques, no, y vos estás así todo el tiempo, ¿no? Y Dios te dice, confía. Y Dios quiere que entregues ese miedo, esas preocupaciones, porque Jesús llegó a familias afanadas. Esa religiosidad, quizás te estás conformando con solamente ocupar un asiento, y Dios tiene más. ¿Sabe que Dios me marcaba? Que a veces nos conformamos. Que a veces nos conformamos, pero hay una promesa de Dios, porque no se la dijo a Abraham. Dios eligió la familia para bendecirla. Y cuando no tuvo ninguna solución, se perdía la humanidad, dijo, voy a entregar lo que más amo, porque todas esas familias se van a perder. Y Dios eligió un plan, entregar lo que más amaba para que nosotros estemos hoy en esta noche. Entregó lo que más amaba. Entonces Él nos dice, yo entregué lo que más amaba. Ahora entregame vos lo que más amás. Entregame ese matrimonio. Entregame ese hijo. Entregame tu mamá. Entregame tu papá. Entregámelo acá. Déjalo en el altar. Y yo voy a proveer el cordero.
yo voy a hacer la voluntad del Padre. Pero vamos a tener que comprar, iglesia. Vamos a tener que comprar sin dinero. Vamos a tener que comprar por fe. Amén. Póngase de pie. Y vamos a orar en esta noche. Yo creo que desde el principio hasta la palabra, el Espíritu Santo estuvo rompiendo, estuvo sanando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Señor, porque no va a volver vacía. Porque como oraba la pastora, Señor, en esta noche, acá hay un remanente sediento de tu voluntad, sediento de que, aunque muchas veces nos equivocamos,